¿Ya estamos ahorita grabando? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el repaso de arte y cultura en el mundo. Soy su maestra, Graciela Isabel Badía Muñoz. Bueno, primero, vamos a referirnos solamente a los dos primeros módulos. El primer módulo lleva por título Propósito y Mundo Antiguo y se trata de recuperar el pensar de los hombres durante la prehistoria. En este podemos observar un desarrollo científico y material de las civilizaciones y de las culturas, principalmente en la prehistoria, en la media luna fértil y en el Mediterráneo. Otro de los aspectos en los que tenemos que ser más puntuales es en la parte relacionada a la prehistoria. Sus puntos más importantes son los siguientes. Prehistoria quiere decir antes de la historia, o más bien antes de la aparición de la escritura. La historia generalmente trabaja con evidencias escritas, pero no quiere decir que no exista otras formas de poder reconstruir un evento. Yo puedo verlo a través de los hallazgos o de las fuentes que me dejan estos momentos. Por ejemplo, la pintura rupestre, las construcciones de diferentes tipos, las figurillas, en fin, todos los restos humanos que se hayan generado en ese momento. Los materiales usados son acordes al desarrollo de los grupos. Se divide principalmente la prehistoria en paleolítico, neolítico y edad de los metales. El paleolítico, el término quiere decir piedra vieja y se vincula la técnica y el arte. Estos se van a asociar entre sí mediante el uso de herramientas para lograr diversos tipos de objetos tallados que se emplean en la fabricación de útiles de piedra. Los hombres del Paleolítico tenían una economía depredador y recolectora. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que estar recogiendo frutos y cazando preferentemente animales pequeños y en algunas ocasiones animales grandes. Esto se debía a las condiciones climáticas de aquellos ayeres. Eran poblaciones nómadas que estaban en continuo desplazamiento, se refugiaban temporalmente en cuevas o buscaban el abrigo de lugares rocosos. Se dedicaban a la fabricación de herramientas de piedra tallada y de hueso. Paleolítico se divide a su vez en tres momentos: paleolítico inferior, medio y superior. Por las características de este curso solamente se darán características generales. Durante el Paleolítico vivieron principalmente dos tipos, puede decir, de grupos humanos: los de Cromañón y los neandertales. El neolítico quiere decir nueva etapa de piedra y se refiere principalmente al alisado o al pulimiento que se le daba a las superficies de los objetos de piedra. Las características que tienen es que se da un proceso de sedentarización entre la población y esto se debe a una economía productora basada en nuevas actividades como la agricultura y la ganadería. Poco a poco se va haciendo esto, no es por decreto que de la noche a la mañana hoy es paleolítico y mañana es neolítico, no, paulatinamente los grupos se van transformando en neolíticos. Bien, el uso de técnicas de tallado en las herramientas es una característica especial de esto, cada vez más eficientes con puntas y flechas y también hachas para hacer sus diferentes quehaceres. La creación de cerámica y por supuesto la fabricación de tejidos. El abandonar paulatinamente las cuevas o los lugares rocosos para empezar a hacer construcciones hechizas, perecederas de muchas maneras y paulatinamente construir ya ciudades. Bien. En relación a los inicios del arte, se encuentran asociados principalmente a la naturaleza que implican los rituales mágicos y suponen el control de los eventos. Cuando nosotros vemos las cuevas donde hay pinturas rupestres y donde vemos la escenografía de que están cazando a diferentes animales, esto lo hacía generalmente la gente del Paleolítico con la intención de cazar el alma primero de estos animales y facilitar la cacería. Bien, también en esta época existe lo
lo que es el arte mobiliario. Aparece principalmente en Europa y se trata de piezas de pequeño formato. Se pueden transportar de un lado al otro. Vamos a pensar, ya lo vimos sobre el portal, inclusive viene la información de las pequeñas Venus. Las Venus son figuras regordetas de mujeres que pueden recordar o pueden suponer la maternidad o pueden implicar también la fertilidad. O sea, es importante mencionar que la muerte de mujeres hace que las mujeres sean muy valiosas, ¿de acuerdo? Entonces por eso son representadas. La sobrevivencia de un grupo se debe a las mujeres. El arte rupestre también son pinturas hechas con materiales orgánicos que se utilizan principalmente en las paredes de las cuevas. Representan animales, como ya comenté, de caballos, bisontes, los venados, los ciervos, las cabras, los bovinos, entre otros más. Se trataba, como mencioné ya, de captar o capturar el alma primero. El arte rupestre levantino trata de la vida cotidiana, son representaciones pictóricas al aire libre, sus temáticas son de tipo narrativo, descriptivo, son evidencias de las actividades de la tribu, esto quiere decir de vida cotidiana. Bien, la arquitectura megalítica se caracterizó por la construcción de enterramientos colectivos bajo grandes espacios y también de monumentos en piedra. Podemos encontrar monumentos hechos especial para marcar el calendario en ciertos momentos del año. Bien, entre los más conocidos están Menfir, monumento funerario, los de alineación como Menhel, los de Krolenk o alineación circular y los dolmex o sepulcros colectivos. La media luna fértil. La media luna fértil se encuentra en un espacio que está ubicado en Asia, entre Asia y Europa, ¿de acuerdo? Este espacio, en él vamos a encontrar diferentes zonas o regiones. Vamos a encontrar la del Valle del Nilo, vamos a encontrar el oasis de Palestina y de Siria, las llanuras del Éufrates y el Tigris, y se extendió su influencia a otros lugares. Por su forma geográfica ha recibido el nombre de media luna fértil. Es importante mencionar, aquí encontramos los tres ríos más representativos en la historia, el Tigris, el Éufrates y por supuesto el río Nilo, todos junto a una zona que es altamente seca, que es la zona desértica de África del Norte. Bien, las características de las sociedades que se desarrollan en esta extensión de tierra son principalmente la agricultura, y la agricultura propicia la especialización del trabajo y la formación de clases sociales. La generación de una sociedad urbana con comunidad que es más bien una comunidad agrícola y el surgimiento de los estados teocráticos, y finalmente aparecen gran cantidad de inventos asociados a la agricultura, como son el calendario, el arado y la numeración y la cerámica. Bien, el aumento demográfico, cuando la gente come bien, ya está ubicada físicamente en un lugar, aumenta el volumen de la población, y la población se divide en relación a la función que ocupa en una sociedad. Encontramos las castas. El sistema de castas quiere decir del sujeto más representativo de la sociedad al menos representativo. En este caso vamos a encontrar principalmente a los sacerdotes. El crecimiento de una sociedad implica un grupo de control que cuide los intereses y evite la invasión de los grupos nómadas. Entonces van a aparecer la casta militar. Vamos a encontrar también oficios para la propia sociedad urbana, como son los herreros, los carpinteros, los picapiedra, los campesinos, los comerciantes y los esclavos. Bien, entre en las poblaciones más importantes que vamos a encontrar en la media luna fértil está Mesopotamia. Ese es lo que actualmente es Irak. Mesopotamia tiene la primera sociedad, la primera ciudad de la humanidad, la cual va a llevar el nombre de la Ur. Vale la pena mencionar, más o menos fue construida en 2100 a.C. para adorar a la diosa de la luna Nana. Vale decir
que es una sociedad agrícola, era fundamental establecer cuáles eran las estaciones y también establecer calendarios agrícolas. Esto se logró mediante la observación de los cambios que se dan en la propia naturaleza. Vale la pena mencionar que los cambios de la naturaleza son observados principalmente por las mujeres y su asociación con los cielos. También estamos en una zona que es, podemos decir, impermeable atmosféricamente. Solo hay una época de lluvia muy bien manejada y la crecida de los ríos es aquella que permite que sean fértiles la tierra, pero también permite la recuperación de agua para guardarlo en los periodos de secas. Bien, esto permite una imagen de control de los fenómenos naturales, buscar controlar y preservar el agua. El elemento agua es fundamental. No todo el tiempo había agua, solamente en el periodo de lluvias, donde había inundaciones, había fertilidad, pero también el agua que bajaba de los ríos había que conservarlas. Entonces podemos decir que se empiezan a generar los primeros grandes depósitos de agua, que van desde hechuras gigantescas, voy a decir, una especie de tinacos hechos de barro para mantener el agua para que la gente pudiera tomar, además de generar canales y una serie de construcciones ya hidráulicas para mantener este líquido vital. Evidentemente hay expertos en esta sociedad o gentes que encabezan las castas, como los sacerdotes. Ellos también hacen los rituales porque sin agua, sin lluvias, no hay la posibilidad de subsistencia. Entonces este sector de la población era aquel que intervenía entre los fenómenos de la naturaleza o los dioses de los elementos en relación a que el hombre pudiese tener. Son los que tienen contacto con la divinidad. Por eso se dice que es una casta especializada y eran divinizados. Buscan establecer los lazos entre la tierra y el cielo y la importancia que le dan al agua. Bien. En Mesopotamia también encontramos los primeros centros urbanos, como ya mencioné principalmente la ciudad de la Ur. Asolados generalmente, como son los lugares que tienen comida, los grupos humanos que no han logrado ser sedentarios, los nómadas continuamente los están acechando. Entonces los grupos militares van adquiriendo una fuerza muy importante por la función de resguardo que tienen. Esclavizan a los agresores y los obligan a trabajar en el campo, proporcionando un mayor desarrollo a las ciudades. La seguridad de los centros urbanos implicó también la construcción de murallas. Por eso vamos a hablar de un grupo que no podemos llamar albañiles, sino más bien personas que picaban grandes piedras o picapiedras, que hacían murallas nada más de piedra, grandes murallas para proteger, para contener a las hordas de los bárbaros mientras los podían parar los militares. Bien. Las aportaciones culturales que encontramos en Mesopotamia son las siguientes. La agricultura se va a cultivar por primera vez, sembrar, pero sembrar especializadamente la cebada y el trigo. Y también va a haber un control estricto y un resguardo del agua como elemento fundamental. Bien, la creación de los primeros calendarios, que los primeros calendarios son más bien aquellos datos que observan cuál es el momento en donde va a haber la luz que trae las caídas, las fuertes caídas del río y que da posibilidad de abundancia, que fertiliza la tierra, ¿de acuerdo? También vamos a encontrar los primeros tipos de escritura de forma cuneiforme. Vamos a encontrar el primer código legal, que es la famosa ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. Esto se genera precisamente en Mesopotamia y, por supuesto, un sistema de castas. Entre los grupos que figuran, que podemos encontrar en Mesopotamia, están los sumerios, los acadios, los babilonios, los persas, los fenicios y, por supuesto, los hebreos. Bueno, estos grupos, la historia de Mesopotamia viene de alguna forma descrita en el Antiguo Testamento. Bien, que esa va a ser una fuente para nosotros como historiadores. Bueno, Egipto. Egipto es otra de las grandes culturas que se desarrolla precisamente en la media luna fértil. Se sitúa en las fértiles tierras del valle del delta del Nilo. Su impacto cultural es muy amplio y se hace sentir desde el norte del continente africano hasta el Mediterráneo. Su desarrollo agrícola no solo fortaleció su imperio, sino que logró generar excedentes que eran demandados en otras latitudes. Entre los productos que encontramos más importantes
van a ser el lino, el papiro, la cebada, el trigo, que se intercambian por otros artículos suntuarios como son el incienso, la plata, la madera de cedro, entre otros. Egipto controló a diversos países cercanos, como Palestina, como el Sinaí, entre otros. Además, explotó sus riquezas y las reubicó. Bien, se divide su historia en 4 momentos. La primera es de la dinastía del Antiguo Imperio, que es cuando se logra la unificación del Alto y el Bajo Egipto por el faraón Menes. Se establece la civilización egipcia y se sitúa en lo que actualmente conocemos como las fértiles tierras del valle y del delta del Nilo. Su desarrollo agrícola logró generar, como ya mencioné, los excedentes demandados por otras regiones. Y ya comenté los productos más importantes, lino, papiro, además de la cebada y el tigre, que se intercambian por artículos suntuarios. Bien, el Imperio Nuevo. Se cambia la capital a Tebas, pero en esta etapa fue la que floreció Egipto. Entre sus faraones figuran Tutem III. Se establecen las relaciones culturales y los nexos sanguíneos con los griegos, que permite a Egipto adquirir un alto nivel de sofisticación. Se crea aparece lo que sería la dinastía de los Ptolomeos. Bueno, ¿quién era una de esas descendientes de los Ptolomeos? Pues la conocidísima Cleopatra, descendiente de los Ptolomeos y es la última soberana y es de la dinastía Lágrida. Ella tiene características muy especiales. En su gobierno se da un amplio esplendor y se relaciona con Roma imperial. Esto quiero que quede muy claro. Cleopatra no solamente atrajo a un gran militar a su zona de influencia, sino al mismo César, ¿de acuerdo? Entonces encontramos a Julio César, que es padre de uno de sus hijos, y encontramos a Marco Antonio, general importante de Julio César, que también se involucra con Cleopatra. Bueno, durante el periodo de Cleopatra, Egipto fue transformado en una provincia romana. No era una zona de esclavitud para los romanos. Nunca lo pudo establecer. Inclusive, tanto cuando fue Julio César, el propio emperador, como su gran general, a conocer la zona, lo que hizo Cleopatra fue subirlos a un barco y hacerles un recorrido por el Nilo. La intención era que vieran los grandes cultivos de trigo, cebada, para demostrarles que mientras Roma era la conquistadora, ellos le daban de comer al pueblo romano. Entonces su situación fue declararlo provincia de Roma, no pueblo esclavizado por los romanos. Las legiones, el sustento de las legiones romanas dependía precisamente de Cleopatra. Bien, aportaciones culturales de los egipcios. Es una sociedad con castas muy bien organizadas. El faraón es la escala más alta, es el hijo del sol, es divinizado. Después seguirían los visir, los escribas, los sacerdotes, el ejército, los agricultores, los artesanos y los esclavos. Su religión era politeísta y estaba enfocada a los astros, principalmente al sol y a la luna, al cual se hacían cultos. Algo muy importante de la cultura egipcia es su culto a la muerte y el gran libro del culto a la muerte. Esto impulsó manifestaciones artísticas y culturales muy importantes, como una arquitectura colosal para sus enterramientos y también pasadizos y cámaras mortuorias decoradas con escenas de vida cotidiana, que eran frescos, que tenían representaciones humanas y eráticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no las tengo en un juego de movimiento donde veo 3 dimensiones, sino que más bien son planas, la cabeza para enfrente, los hombros hacia los lados, en fin, o los brazos hacia los lados. No hay una sensación de movimiento. Bien, otra de las cosas, hay un muy interesante ritual de los muertos, y también por lo mismo, como practicaban la momificación de los cuerpos, una exploración del cuerpo humano y un adelanto científico. Reconocían ciertas epidemias precisamente porque exploraban los cuerpos humanos. Los momificaban, los preservaban, y eso permitió el desarrollo de la ciencia
de la cultura, de la belleza y de la cosmetología. La observación de los astros estaba asociado a los ciclos lunares y a las estaciones. Al igual que Mesopotamia, Egipto también tiene periodos de seca muy fuertes, por tanto el agua era sagrada. Y entonces se genera un desarrollo de una ingeniería hidráulica muy importante, donde hay canales y represas, y esto propicia un excedente de producción de cebada y trigo que alimenta Europa. Evidentemente, la parte más importante de ellos es su desarrollo de la arquitectura hidráulica. Bien, hay otros pueblos en esta región que no vamos a tratar. Lo único que voy a mencionar, el pueblo judío que es esclavizado por los egipcios. El pueblo judío es el primer pueblo monoteísta de la historia. Se dedican al trabajo manual, generalmente esclavizados, y son sujetos nómadas, pero es la primera cultura monoteísta. Bien, también encontramos otra influencia muy importante en esta zona, que son los pueblos del Mediterráneo. Entre ellos estaría la cultura griega. Bueno, la cultura griega es la llamada, va a tener diferentes lugares, va a estar ubicada en diferentes lugares. Primero la vamos a encontrar en la Grecia continental. Este es el área geográfica que está formada por Épiro, Tesalia y Beocia, atravesada por las cordilleras del Pindo, y contiene también a Esparta como ciudad más representativa. Esparta, el pueblo de los guerreros, el pueblo que constantemente hacía una serie de prácticas fuera del ordinario, como conquistar y como no permitir que existieran personas enfermas. Los niños que eran débiles o aquellos sujetos que no podían sobrevivir, pues eran sacrificados. Bien, en la Grecia peninsular vamos a encontrar también el área formada por la península ática, cuya ciudad principal va a ser Atenas, que es uno de los escenarios más importantes de la cultura, y el Peloponeso, que está unida al continente por el istmo de Corintio y que tenía a Esparta como ciudad más representativa. Los grandes sembradíos de estos lugares van a ser precisamente la vid, entre otras, y también algo muy importante, las aceitunas. Grecia insular, la Grecia de las islas, está constituida por una serie de islas que van a estar ubicadas en el mar Egeo, como Ubesa, Salamina, Rodas, Chios, y el grupo de las Cicladas y de las Esporadas, Itaca, Zacinto, Cefalonia, entre otras, en el mar Jónico. Con el paso de los años, los griegos llegan a establecerse también en el sur de Italia. Y bueno, en esa etapa va a ser la Magna Grecia. Bien, los periodos de la historia de Grecia son los siguientes. El periodo arcaico, donde vamos a encontrar el desarrollo más importante sobre el Ática y sobre Jonia y en el sur de Italia. Entonces forma un gobierno predominantemente de aristócratas. Va a ser más o menos en el siglo VII y comienza una serie de críticas muy fuertes contra la nobleza y la prepara para el cambio de una nueva forma de gobierno que sería la democracia. En el periodo clásico vamos a encontrar a las guerras médicas como eventos significativos y se desarrollan las ciudades-estados independientes. Coexisten tanto los aristócratas en Esparta con las ciudades satélites. Se inicia la democracia ateniense y se da y aparecen las primeras polis o ciudades-estados independientes. Bien, aportaciones culturales más importantes de los griegos. Vale la pena aclarar que mientras Roma posteriormente va a conquistar a Grecia militarmente hablando, Grecia conquista culturalmente a toda la región. Bien, en el arte griego se combinan una serie de elementos que lo hacen valiosísimo. Tiene mucha inspiración de los egipcios, pero toma las expresiones artísticas de estos y las llena de belleza y perfección. Busca la geometría, busca el balance, la belleza, la proporción exacta. Busca generar fustes, busca generar frontones, busca la relación de altura y diámetro de las columnas, busca generar diferentes tipos de columnas como las dóricas, jónicas y corintias, busca la representación perfecta de la antropología del cuerpo humano. Se busca la belleza en su máxima expresión. Las paredes de sus edificios se encontraban siempre adornadas con pinturas y en los interiores había esculturas. Bien,
Otra de las cosas es que hay una fuerte tradición literaria. Vamos a encontrar los poemas epopéicos, como es los de Homero, la Ilíada y la Odisea. Es importante aclarar que la Ilíada y la Odisea, muchas de las cosas que ahí se describen, por ejemplo, el Minotauro y todo esto, ayudó después a los arqueólogos del siglo XX a encontrar los restos de esas ciudades. O sea, en realidad, aunque eran poemas, sí tenían un fundamento de verdad y sí existieron los espacios físicos. No necesariamente el Minotauro, pero sí los espacios físicos. Bueno, otras de las cosas vamos a encontrar a poetas posteriores como Safo y también vamos a encontrar la poesía lírica. También vamos a encontrar las comedias y vamos a encontrar a Esquilo, Sófocles y Eurípides. Vamos a encontrar también algo muy importante, sus obras como Las Bacantes, Las Troyanas, Lisístrata, Las Ranas, en fin. Todas estas obras representan la vida cotidiana. Las aportaciones en la filosofía son las siguientes. Se preguntan por el fundamento de todo, por el principio creador de todo, por aquello que soporta todo lo creado materialmente. Y entonces vamos a encontrar a los presocráticos. También vamos a encontrar, bueno, en esto mismo hay una búsqueda del ser y de la esencia, del sentido de la vida, de la finalidad del alma, la muerte y la libertad. Se genera el pensamiento de los físicos en los presocráticos como el elemento fundamental de la vida. También están los pitagóricos que buscan el número como lo que marca el infinito, lo que no es tangible. Y también encontramos a los socráticos y ahí encontramos a Sócrates, Platón y Aristóteles. El pensamiento de Occidente se fundamenta principalmente en los filósofos griegos. Otras aportaciones, ya mencioné la arquitectura, pero también encontramos la evolución en los diferentes momentos de la historia de Grecia de la escultura, el famoso canon, la adopción de cánones de percepción, de precisión y perfección. Bien, también encontramos el arte oriental, el egipcio, los dorios, en fin, una mezcla y la sofisticación de las mismas. Y también algo muy importante. Los griegos son homocéntricos. El hombre es el centro de la creación. La libertad radica en intentar cambiar el destino que ya está escrito y manifiesto por los dioses. La representación de los dioses está hecha, los dioses tienen características humanas, son sujetos pasionales que se enamoran de las mortales, inclusive se involucran con ellas y nacen los semidioses, como Aquiles, que era hijo de una diosa con un mortal. ¿Y qué pasaba con los semidioses? Que eran inmortales pero tenían un punto letal. Por ejemplo, el talón de Aquiles. El talón, si le daban en el talón, lo mataban, ¿de acuerdo? Pero mientras era inmortal, su naturaleza respondía. Es importante, la historia del hombre está escrita por los dioses, pero el hombre se pasa toda su vida luchando por cambiar la historia. Ahí encontramos a Prometeo encadenado como una de las historias más importantes de los griegos. También encontramos que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿de acuerdo? Y que se busca la armonía y el equilibrio. Bueno, otro aspecto, y nos vamos a Roma. Roma es conquistada, como ya les dije, culturalmente por Grecia. La historia de Roma se divide en 3 momentos: la monarquía, la república y el imperio. La aportación cultural de Roma más importante son un sistema económico basado en la propiedad de la tierra. Encontramos 2 grupos de romanos muy importantes: los patricios, los fundadores y sus descendientes, los que van a integrar la nobleza. Y vamos a encontrar los plebeyos, los que se dedican a otras actividades, como viene siendo el comercio y otras funciones, ¿de acuerdo? Pero que son también ciudadanos romanos. También vamos a encontrar el uso de mano esclava, el dominio de regiones y el uso de la mano de los que esclavizan. Vamos a encontrar una milicia perfectamente organizada en legiones,
O sea, se perfeccionó muchas de las cosas de los egipcios y de los griegos en los romanos, y un dominio no solo de sus vecinos, sino del continente africano y de Europa, a tal punto que el imperio llega un momento que se divide en Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente. El control de la venta del trigo y de la cebada. Gana más no el que lo produce, como en el caso de Egipto, sino aquel que lo centraliza en sus graneros y lo revende a todas las personas. ¿De acuerdo? Este fue el auge económico de los romanos. Los centros más importantes vamos a encontrar que son los itálicos, donde están los ciudadanos, donde vive, pero también sus colonias. Bien, se generan condiciones para otorgar la ciudadanía y se generan las primeras leyes. El derecho positivo romano inspira todos los códigos legales que actualmente existen. Entre ellos, los antecedentes de esto serían la ley licinia. Vamos a encontrar como clases sociales a los patricios, plebeyos, otimates y los populares. Bien, también otra de las cosas, los esclavos con el tiempo podían comprar su libertad. Y se sabe bien que el sistema de corrupción romano era tal que había quien compraba su derecho a la ciudadanía romana. Vamos a poner un caso para que quede más claro esto. Todos hemos oído hablar de Pablo, el que iba contra Cristo y que después se convierte en un gran cristiano. Pablo era hijo de un comerciante romano, el cual compró su nacionalidad para él y para sus hijos, compró su grado de ciudadano. Por eso es que Pablo, cuando es condenado a muerte, no es crucificado, porque era un ciudadano romano. Entonces a los ciudadanos se les decapitaba. Bien, otra cosa muy importante va a ser la urbanización y la generación de caminos y el control de los mismos. La generación de la primera administración, y vamos a dar cuál descripción de funciones. Y entre esos van a estar los cónsules, que van a tener el poder ejecutivo, los preceptores, que van a dar poder de justicia, los censores, los censos, los cuestores, en fin, los cobranzas de impuestos, los tribunos, la plebe, en fin. Ok. La imposición del latín, pero permiten las lenguas locales y se generan lo que después va a dar lugar a las lenguas románticas, entre las que figura el español. Por eso es que el italiano, el portugués, el español, el rumano, entre otras lenguas, tienen ciertas palabras muy semejantes y se estructuran gramaticalmente igual, porque son producto del latín culto. Bien, tiene un legado económico muy importante, tiene el control del trigo y la cebada y tiene una industria. Otra de las cosas muy importantes es una sociedad basada en la propiedad de la tierra, la cual solamente podía ser para los patricios, la cual también maneja técnicas agrícolas como el barbecho, el arado y el trillo de ruedas, el perfeccionamiento de inventos y herramientas materiales usados por otros pueblos como el arco de medio punto, los caminos de piedra y las calzadas de mármol, los drenajes y los megacueductos, la creación de archivos documentales, la imposición del latín y la literatura latina, y ya lo mencionamos, no sé, entre los autores Séneca, Lucano, en fin. Otras cosas muy importantes son el derecho positivo, la ley de las 12 tablas y finalmente la decadencia se debió a algo muy importante. El imperio crece tanto que se divide, pero es un espacio muy grande y hay pocos romanos para controlar a los mismos romanos y a los pueblos conquistados. Y ahí empieza la decadencia del Imperio Romano de Occidente primero por la invasión de los bárbaros buscando seguridad. Bien, pues muchas gracias. Vamos a empezar con el mundo medieval. El mundo medieval tiene dos temáticas principales, la vida cotidiana y dentro de la vida cotidiana la vida religiosa también. Aquí vamos a encontrar un teocentrismo. El centro de todo va a ser la idea de Dios. Los temas que vamos a ver en muchas de las representaciones van a ser pasajes de la vida de Cristo, de los santos y de los mártires. Bien, las aportaciones culturales más importantes vamos a recuperar a Jacques Le Goux, que ya lo mencionamos en el portal. En lo bello vamos a encontrar los caballeros, los torneos,
los castillos construidos de madera y después de piedra, las catedrales, los trovadores que cantan hazañas, que hablan de las mujeres, que hablan de los reyes, que son como una especie de periodistas, los juglares que con diferentes instrumentos van cantando y armonizando la vida cotidiana. Vamos a encontrar las ferias donde se empiezan a intercambiar y relacionar los pequeños feudos, las peregrinaciones por cuestiones divinas, y también vamos a encontrar la búsqueda del Santo Grial, la leyenda de los caballeros y la nobleza, la mesa redonda, el amor incondicional a la mujer y a la pareja como Tristán y Isolda, los temas a seguir, que son ejemplos de vida, como el sufrimiento de María, la Madre de Cristo, la vida de los santos como ejemplos a seguir, los carnavales donde se mezcla lo sacro con lo profano, los monstruos, las catedrales, la condición de la mujer, que aunque no lo crean era mucho mejor en muchas cosas de lo que actualmente vemos, y los seres mágicos, como las hadas, los gnomos, los duendes, los enanos. Bien, en lo feo de la Edad Media, que es otro ángulo de la misma realidad, vamos a encontrar la violencia de la Edad Media, que se caracteriza por la explotación de los campesinos por los señores feudales, por la violencia sexual de los señores feudales, sobre todo las mujeres que podían estar en su feudo, la intolerancia de la Iglesia que sometía a los no creyentes como herejes a través de la Inquisición. Estas prácticas permitían la tortura a todo aquel que cuestionase la condición. Utilizaba los castigos públicos como la hoguera para que todos los vieran. Las hambrunas, las pobrezas, las epidemias, el miedo, el pánico al mar, el miedo a morirse, las migraciones, los bosques embrujados y los demonios. Bien, las corrientes artísticas que vamos a encontrar en la Edad Media va a ser el arte paleocristiano, aquel que se queda a finales del Imperio Romano, cuando entran primero cuando se transforma Bizancio, Bizancio adopta el catolicismo 3 meses antes de morirse y lo acepta como religión de Estado. Es el periodo en que aparecen las primeras representaciones de arte paleocristiano, entre el tránsito de lo que era una religión pagana de los romanos y de los pueblos conquistados a los alrededores, de los pueblos nómadas, con una primera manifestación del arte católico, ¿de acuerdo? Después vamos a encontrar el arte bizantino, las representaciones que se hacen ya sobre la religión de Estado, que serían dadas a partir de que se convierte, de que se genera Bizancio. También, por otra parte, vamos a encontrar las pequeñas iglesias románicas, más como fortalezas, muy oscuras, apenas con vitrales y más bien con cuadros muy tétricos, muy planos. Y el arte gótico, el gran arte gótico, ese arte altísimo cuya combinación de materiales como son las ventanas con cristales multicolores y al mismo tiempo la estructura de madera y piedra, que es buscando la grandeza de Dios. Todo esto, siempre el enfoque es precisamente teocrático. El centro de todo va a ser Dios. Y un gran temor a la muerte. La Edad Media es la época precisamente de las grandes epidemias. Bien, para terminar, algo muy importante que decir. En la Edad Media se combina la ciencia, porque se recupera en los conventos, se recupera las literaturas paganas, se lee a Aristóteles y aparece San Agustín, ¿de acuerdo? Que lea a Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Aparte de la filosofía, del desarrollo de la filosofía, también vamos a encontrar la ciencia, la búsqueda de la alquimia, el transformar todo en oro. La búsqueda de la alquimia da lugar a la química. También la reconstrucción y la búsqueda de materiales de otras culturas fomenta que se conozca el cuerpo humano y que haya estudios sobre la óptica, ¿de acuerdo? También se recuperan y se generan los primeros calendarios públicos, los primeros espacios controlados el tiempo, las grandes plazas con un reloj donde habla de la vida y de la muerte, ¿de acuerdo? Y donde regula a toda la sociedad bajo un mismo reloj. Bien, otra de las cosas
muy importantes es que paulatinamente se institucionaliza la religión y se generan otros factores. Hay un desarrollo brutal de las artes y eso pues se nota y es digno de contemplar. Bueno, hasta acá nos quedamos. Esto sería el repaso en general de lo que vendría en este próximo examen. Les deseo mucha suerte y muchas gracias. Buenas tardes. Ya, cumplí la misión. Ya. Ya tú le das el cortecito, ¿no? Y en una de esas me fui más tiempo que no sé. Bueno. O no se puede subir si uno se fue tantito.